Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el vídeo vamos a tratar sobre una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Subirá el petróleo? ¿No subirá en esta época del año? Pues vamos a intentar responder o por lo menos daros mi opinión sobre cómo yo veo el precio del petróleo en los próximos meses. Bien, ya hemos terminado el verano, ha sido un verano intenso con recorridos por el monte, en la zona de picos, luego el camino de Santiago por toda la ruta portuguesa, navegando 2 meses en la nao Victoria y es el momento de volver como inversor a los mercados de una forma más continua, ¿no? Y como os decía, una de las preguntas que me han llegado es decir, pues si es el momento de invertir en crudo o incluso en alguna petrolera conocida, ¿no? Vamos a ello y nos vamos a mojar, vamos a ir desgranando y explicando por qué veo yo que puede subir o no puede subir el crudo. Bien, he cogido 5 puntos, ¿no? Empecemos pensando que estamos en otoño. En estos días, esta semana, hemos empezado el otoño, ¿no? Y esta pregunta de la subida al crudo es curioso, pero todos los años por estas fechas nos asustan con subidas del crudo, ¿no? Tenemos que estudiar también la estacionalidad del crudo. En tercer lugar, estamos en una guerra en Europa y eso tiene sus efectos, ¿no? En cuarto lugar, tenemos cómo mueven las diferentes estados, hace su geoestrategia, su forma de influir pues no sé, en el caso de la guerra o en caso de los precios, ¿no? Y luego también vamos a echar un vistazo a las petroleras. Y la pregunta que nos vuelve a surgir es, ¿habrá nueva crisis energética? Bien, otoño-invierno es algo normal, a pesar de todos los cambios climáticos que nos anuncian. En verano hace calor y en invierno hace frío. Parece una obviedad, pero nos ayuda a entender por qué esa amenaza de subida de la energía, ¿no? Si los próximos meses, que es una incertidumbre que tenemos, es cómo va a ser el invierno, ¿va a ser duro o va a ser liviano como el año pasado? Pues si el invierno es duro, pues habrá mayor demanda de energía y posiblemente también mayores problemas de suministro, ¿no? Con lo cual podemos decir que es algo esperado. Son situaciones que nos encontramos todos los años en otoño y en invierno. Bien, vamos a analizar un poco la estacionalidad de la demanda de crudo en los últimos 30 años, la demanda mensual de crudo. Como veis, octubre, noviembre, diciembre, hay un incremento de demanda. Pensad también que desde que se compra el crudo hasta que lo tenemos en nuestro depósito de gasolina, en el caso de los coches, pues pasan 2 o 3 meses, ¿no? Entonces también tenemos que pensar que hay un desfase entre el precio del crudo hasta que nos llegue a nosotros, a nuestros hogares, bien sea como energía o a nuestros coches como combustible. Por lo tanto, es algo también conocido, o sea, no es algo que nos pille por sorpresa. La evolución del precio del barril de petróleo. Vamos a coger, por ejemplo, el Brent y vamos a estudiarlo pues, en los últimos 23 años, ¿no? Como veis, hay puntas, pero cuando se producen estas puntas son en casos muy determinados, como ha sido la crisis financiera de 2008 o el tema de la primavera árabe. Luego también tenemos un efecto que fue el aumento de oferta y luego pues tenemos la guerra de Ucrania, que es lo más reciente, ¿no? Y como veis, eso es lo más, son situaciones extraordinarias. Y luego tenemos valles, ¿no? Tenemos que recordar que hace muy poquito, con el tema de la crisis del COVID, pues tenemos el crudo a unos precios irrisorios y siempre que ha habido una gran subida, luego pues prácticamente al de poco ha habido una gran caída del precio del crudo. Pero si nos fijamos en cuál es el intervalo histórico que suele estar el crudo, pues lo tenemos entre los 60 y los 90 dólares. Aquí también tenemos que tener en cuenta el precio de la divisa, como frente a nuestra moneda, en este caso el caso del euro. Pero podemos afirmar
que entre 60 y 90 es el precio normal de estar el crudo, el precio además que todos ganan, ¿eh? Entonces ese 60-90 se nos tiene que, en dólares por barril, se nos tiene que marcar como referencia. Por eso hay veces cuando me preguntan, ¿está en 120? ¿Se va a poner a 150? Pues mi respuesta es posible, pero la probabilidad es baja, ¿eh? Entonces tenemos que olvidarnos y quitarnos esos miedos de comprar cuando realmente está alto, ¿eh? Las guerras. Las guerras tienen su inicio y tienen su final. En la actualidad el tiempo va en contra de los conflictos. Las sociedades terminan cansándose y se vuelven conflictos no populares. En las guerras, detrás de las guerras principalmente suele haber negocios, negocio de venta de armas y posterior reconstrucción. Hay por tanto un ratio coste-beneficio que los contingentes, los países o las organizaciones que están alrededor de ellas pues consideran, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, pues las principales pérdidas pues la van a tener Ucrania, por supuesto, y Rusia, y habrá otros países que saldrán beneficiados, ¿no? Entonces, en ese sentido, las guerras desgastan y hacen, aparte del drama humano, pues el drama económico para los países que la sufren, ¿no? Vamos a hablar ya un poco de geoestrategia y pensar en diferentes factores que afectan al precio del crudo final. Uno de ellos es, yo siempre suelo pensar cuánto cuesta producir un barril de petróleo. Y el barril de petróleo pues se mueve entre esos 10 en dólares a 55 dólares. Aquí tenéis unos cuadros, hay muchísimos cuadros en internet, pero para que os hagáis una idea, los países históricos como Arabia Saudí, Cuba, Irán, Irak, pues podemos estar pensando que tienen unos costes de unos 10 dólares el barril. Y luego pues hay otros países, como puede ser Estados Unidos con su fracking, pues que esté alrededor de 40, temas también de crudos del Mar del Norte, que ya nos metemos del orden de 50, entonces los costes, como veis, se mueven entre 10 y 55, podemos decir. Y el precio de venta, volvemos a recordar, entre 60 y 50. Es curioso que, por ejemplo, a Arabia Saudí siempre le gustaría tenerlo en 100, ¿no? Porque le cuesta poco, pero sus gastos como país son muy altos, ¿no? Y de hecho, cuando el crudo baja, pues su situación económica se ve muy dañada, ¿no? Es un país muy rico porque algo que le cuesta 10 lo vende a 90, lo vende a 100, pero ese margen lo necesita para cubrir sus gastos estratosféricos. Y en otro lado tenemos a Estados Unidos, que tiene el fracking, que pues hablamos ahí de 36, 40 dólares, pues está cómodo entre 60 y 90. Si sube demasiado le puede perjudicar a su economía. Además, pensad que tarde o temprano el precio del crudo llega a los derivados y los derivados nos llegan a nosotros y por ende nos afectan al IPC y al coste de la vida, ¿no? Entonces los países desarrollados tampoco están cómodos con crudos muy altos. Y luego, pues bueno, tenemos países como Reino Unido o en algunos casos Noruega, pues con unos costes de producción un poquito más altos, ¿no? Y entonces ya vemos que hay un diferencial entre el coste y el precio de venta. Otro punto importante es que nos llegan noticias, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? Arabia Saudí extenderá a septiembre su recorte unilateral de producción de petróleo. Es lógico. Arabia Saudí ve que hay posiblemente un futuro incierto de consumo de crudo y lo que quiere es que no se le caigan los precios y recorta. Por otro lado, Rusia, ahí tenéis otro título, Rusia también ha anunciado que prorrogará la reducción de sus exportaciones de crudo, ¿no? En Rusia pues está jugando su baza, ¿no? El petróleo se utiliza como un arma más de guerra, ¿no? Rusia sabe de la debilidad de Europa, que está apoyando a Ucrania, y la mejor forma es apretarle en el tema energético. Europa es otra de las grandes perdedoras en este conflicto, ¿no?
Ya empieza, estos días se han visto ya fisuras en el caso de Polonia, en el caso de algún otro país fronterizo, pues que les está afectando ya la guerra de una forma directa en sus productos, en su trigo, en sus gastos, y entonces en ese sentido pues ya empieza a ser un poco incómoda esta guerra para algunos países europeos. Y llegando el invierno, pues Rusia dice, bueno, es el momento mío de apretar, hacerle volver, recordar lo que pasó el año pasado con el gas. Pensemos que Alemania está entrando en recesión, que es la locomotora de Europa, pues bueno, si le apretamos un poquito en Alemania y hacemos que Europa se empiece a replantear y buscar sus propios, que tengan unos mayores problemas de abastecimiento, pues posiblemente el apoyo a Ucrania será menor y en Rusia pues es una estrategia que está aplicando, ¿no? En ese caso, por un lado, aquí os marco los principales países que pueden mover el movimiento de barriles, ¿no? Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, que es el mayor productor con su fracking y con su crudo convencional, que representa el 20%, luego viene Arabia Saudí, luego está Rusia, luego aparece Canadá, China, Irán, todos los Emiratos Árabes, Brasil, y aquí tenemos un país que es Irán. Irán, como sabéis, está sancionado, ¿no? Pero si recordáis, cuando Arabia Saudí recorta su producción, pues posiblemente Estados Unidos, una forma de aumentar la oferta de producto en el mercado, pues es reduciendo las sanciones a Irán, y Irán pues que lo pueda colocar, ¿no? Pensad que si el crudo está a 100 y a Irán le cuesta 10, pues es una perita en dulce pues poder sacar su crudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Irán puede ser, si vemos que Arabia Saudí o Rusia apretan mucho, pues bueno, Estados Unidos con bajar un poco la presión sobre Irán y meter en lo que reduzca Arabia Saudí o Rusia, pues puede hacer que el crudo pues establezca, se meta en esa horquilla de 80, 90 para evitar que tomar y que afecte a su propia economía. Bien, y sobre las petroleras. Me preguntaban, algunos amigos me preguntaban, Eduardo, ¿es el momento de invertir en Repsol? Bueno, yo en una petrolera, en concreto en esta, he estado más de 35 años trabajando, y miraros su perfil a largo plazo. Como veis, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en estos momentos lo tenemos en máximos. Me decía alguno, ¿se puede poner en 20? Bien, es posible que se ponga en 20, pero no es muy probable con esta historia. Entonces, lo lógico es que aquí, como veis, ha tocado ya 3 veces esos niveles de 16, y lo lógico es que no siga para arriba, ¿no? Me he ido también a Total y, como veis, está en máximos, o me he ido a Shell y está en máximos, ¿no? Entonces, estando en máximos las petroleras, que tienen unos márgenes más que interesantes, no veo la posibilidad de entrar en estas compañías ahora, sobre todo con un cierto margen de seguridad. Entonces, no debemos olvidar que estamos en un sector maduro. El sector del crudo, del refino y del petróleo es un sector maduro, que se necesitan continuas inversiones. Por eso, cuando cae el crudo, es posible que luego nos encontremos con carencias de suministros, que es muy fácil alterar el precio del crudo. Os he dicho varios ejemplos. Un conflicto, de repente, pues no sé, Estados Unidos se mosquea con algún país o le hace un bloqueo, y automáticamente pues reduce la producción o la entrada de crudo en el mercado. Lo está haciendo Rusia, lo está haciendo Arabia Saudí, o sea que es muy fácil alterar. O en el lado contrario, de repente vemos noticias de que a Irán se le permite la venta de crudo, y veremos que el mercado se va para abajo. Pensad que Estados Unidos, en la industria del fracking, es un lobby importante, ¿no? Y necesita seguir produciendo y que esté a unos valores determinados, ¿no? Y mientras esté en esa franja de 60-90 no va a haber problemas. Por otro lado, estamos replanteándonos continuamente nuestra producción energética, ¿no? Europa, como ombligo del mundo, pues de repente se va a la electrificación, quiere que los coches sean eléctricos. Eso va a crear una crisis importante en Alemania. Y realmente
debemos ser conscientes de nuestro peso en el mundo, ¿no? Y no intentar ser tan vanidosos que pensar que una decisión europea va a cambiar los estándares de consumo a nivel mundial. Y hay que pensar que hay zonas geográficas como África que tampoco le podemos negar su desarrollo con productos carbonados, ¿no? Bien sea el carbón o bien sea el crudo. Y luego también pensar que hay un desfase entre la compra del crudo y la de sus derivados. Puede ser desde que en estos momentos el crudo que se está vendiendo ahora a 90 y tantos dólares, pues hasta dentro de 3 meses no llegue a los surtidores, ¿no? Y que en ese sentido, pues que pensemos que posiblemente a primeros del próximo año nos encontremos con un escenario económico complicado, ¿no? Complicado en Europa, muy complicado por el tema Alemania y muy complicado en el sur de Europa, entre ellos España, y posiblemente se resientan la demanda de crudo y eso haría que el crudo bajara, ¿no? Entonces no veo, a la pregunta que me hacéis si el crudo lo veo que va a subir y subir y subir, no, yo creo que el escenario económico no es el adecuado para que siga subiendo el crudo, y sobre todo con un replanteamiento que además no son tontos los países productores, que saben que si el crudo se dispara continuamente, pues la demanda se reduce o se va a fuentes alternativas. Mi opinión, pues es que es una situación normal y conocida, que el crudo está en la franja alta de precios y que las petroleras también, con lo cual no veo subida del crudo y no veo una opción clara para entrar en las petroleras. No quiero decir que no pueda subir, sino que en estos momentos la probabilidad es más que baje que suba. Y también que la guerra empieza a cansar y eso hará una solución del conflicto, aunque parezca que esté muy lejano, pues una solución del conflicto pues daría un balón de oxígeno a Europa y en la reconstrucción pues podría ser también interesante para mover y activar la economía europea. Seguimos replanteando nuestra producción energética. Yo creo que es un error, como hemos hecho, abandonar algunas fuentes de energía porque son necesarias, ¿no? Y el crudo sigue siendo necesario. Para que os hagáis una idea, hace 50 años se decía que teníamos crudo para 20 y en estos momentos el crudo pues nadie se cuestiona que podemos tener para 20, 30 o 40 años más, ¿no? El tema es que se utilice de una forma inteligente. Y además el escenario económico no es nada favorable. Por lo tanto, mi opinión es que no, que el precio del crudo se mantendrá ojalá para muchos sobre 90 dólares, pero no os extrañe que empiece a bajar y ese es el momento que empieza a bajar y cuando la gente no quiere saber nada del crudo es el momento de invertir y lo mismo en las petroleras. Por tanto, nada nuevo y aunque la posibilidad existe, la probabilidad no acompaña por una subida mantenida de los precios. ¿Cómo invertir? Que es la siguiente pregunta que os haréis. Pues una es con derivados, con futuros, pero yo creo que eso es bastante más complicado para un inversor retail. Yo creo que otra opción es cuando llegue el momento, que como os digo yo no lo veo en estos momentos, es ETFs del sector o directamente en crudo, ¿no? Para eso tenéis ETFs o en fondos de energía o podéis hacer la compra de acciones de alguna petrolera. ¿Habéis visto cómo se están en estos momentos en máximos? Pues bueno, esperar que caigan y cuando caigan, pues se compra y así de sencillo, ¿no? Ahí os dejo algunos ejemplos de ETFs de crudo, tanto de crudo Brent como en Estados Unidos. Y luego en fondos, pues dejo uno de BlackRock y otro de Goldman Sachs, que tienen dentro pues petroleras, que es otra opción de comprar. Ahí tenéis que ver la parte fiscal o la forma de operar que tengáis. Y luego, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, que muchas veces lo pongo de ejemplo, ¿no? Por Repsol, comprar a la baja por debajo de 10 y venderlo en 14 y dirás, oh, pero eso pasa cada 4 años. Bueno, pues le ganas un 40%, ¿no? O sea que tampoco es... Y entonces, bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? Cuando se va comprando bajando, pero yo en estos momentos con valores de 16, pues yo Repsol, pues sinceramente no lo veo.
Haremos un vídeo sobre invertir más en específico en petróleo, pero posiblemente cuando vea que sea la oportunidad de comprar crudo. En estos momentos pues no lo veo, pero bueno, sois libres de hacer lo que creáis conveniente con vuestro dinero. Como siempre, esto no es una recomendación de inversión, solamente pretende tener finalidad informativa y formativa, y que seáis vosotros los que toméis vuestras decisiones. Muchas gracias, y en las próximas semanas irán saliendo vídeos de esta cuarta temporada, y como siempre, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.